El amanecer pintaba de naranja las calles de Sevilla cuando Tita Morales comenzaba su ritual matutino. A los 70 años, con la piel curtida por décadas de sol andaluz y las manos ásperas de tanto amasar, se convertía cada día en la guardiana silenciosa de la esquina, más transitada frente al Hospital San Javier. Su banquito de madera descolorida, regalo de un carpintero bondadoso años atrás, era su trono humilde desde donde repartía más que empanadas, repartía vida. Empanadas calentitas, o lleve 2 y la tercera va de regalo, gritaba con voz ronca pero cálida, mientras el vapor se alzaba de su olla como incienso de esperanza. La gente pasaba deprisa. Médicos con batas blancas manchadas de café, enfermeras cargando bolsos pesados familiares con ojeras profundas y estudiantes con libros que parecían pesar más que sus sueños. Pocos se detenían realmente a mirarla. Para la mayoría, Tita era parte del paisaje urbano tan común como los semáforos o las marquesinas de autobús. Pero Tita veía más allá de las prisas. Sus ojos pequeños y brillantes como 2 aceitunas captaban cada gesto de hambre, cada expresión de cansancio, cada mirada perdida. Y cuando alguien pasaba con el estómago vacío y los bolsillos más vacíos, aún Tita encontraba la manera de hacer que una empanada sobrara de su cuenta. No tenía hijos que la visitaran, ni esposo que la esperara en casa, ni pensión que asegurara su vejez. Su única familia era esa esquina y las historias que se tejían a su alrededor cada día. Su hogar era un cuarto diminuto en el barrio de Triana, donde las paredes húmedas guardaban el aroma perpetuo de la masa frita y los recuerdos de una vida entera dedicada a alimentar a otros. El Hospital San Javier se alzaba frente a ella como una montaña blanca de ventanas que nunca dormían. Desde su banquito, Tita había visto nacer y morir miles de historias. Había consolado a madres que lloraban, había celebrado con padres que gritaban de alegría, había alimentado a estudiantes que no tenían ni para un café. Era la cronista silenciosa de la vida que fluía entre esas puertas de cristal. Señora Tita, como siempre tiene la sonrisa tan fresca, le preguntaba a veces don Carlos, el guardia de seguridad del hospital. «¡Ay, niño!», respondía ella mientras acomodaba las empanadas en su bandeja de aluminio. «Cuando tienes poco que perder, tienes mucho que dar». La sabiduría de Tita no venía de libros, sino de décadas observando el corazón humano. Sabía distinguir entre el hambre del cuerpo y el hambre del alma. Sabía cuando alguien necesitaba una empanada gratis y cuando necesitaba una palabra amable. Sabía que los gestos pequeños podían cambiar días enteros y que a veces una sonrisa valía más que cualquier medicina. Sus empanadas no eran las más bonitas del mundo. La masa a veces quedaba irregular, el relleno se escapaba por las orillas y el aceite no siempre era del mejor. Pero tenían algo que ninguna empanada de restaurante elegante podía ofrecer: estaban hechas con las manos de alguien que entendía el hambre, que conocía la soledad, que había aprendido que cocinar para otros es la forma más pura de amar. Entre todas las caras que pasaban frente a su banquito, había una que Tita había comenzado a esperar cada mañana. Una jovencita delgada de unos 20 años, con el cabello castaño, siempre recogido en una cola de caballo desprolija, y libros que parecían pesar más que ella misma. Sus ojos verdes tenían esa profundidad que solo se encuentra en quienes han conocido la lucha desde temprano. Se llamaba Lucía Martínez, aunque Tita tardó semanas en conocer su nombre. La chica pasaba cada día camino al hospital, siempre con prisa, siempre con la mirada fija en el suelo. Llevaba la misma chaqueta gastada, los mismos zapatos que pedían a gritos una visita al zapatero y una mochila tan llena de libros que sus hombros parecían curvarse bajo el peso del conocimiento. Tita la observaba con la intuición afilada de quien ha criado el mundo entero desde su esquina. Conocía las señales, la forma en que Lucía presionaba los labios cuando pasaba junto a la cafetería del hospital, cómo sus pasos se volvían más lentos cuando el aroma de las empanadas llegaba hasta ella, la manera en que sus manos se movían inconscientemente hacia el estómago cuando creía que nadie la veía. «Esa niña está más flaca que un espárrago», murmuró Tita una mañana mientras removía la masa. «Y esos libros pesan más que ella». Don Carlos, que había desarrollado la costumbre de desayunar sus empanadas mientras hacía guardia, siguió la mirada de Tita. «Es una de las estudiantes de medicina», comentó. «Los internos rotan cada 6 meses. Vienen de toda España, algunos hasta de otros países. La mayoría apenas tiene para vivir. Esa en particular parece
que no tiene ni para respirar, respondió Tita secándose las manos en el delantal. ¿Era cierto? Lucía había llegado a Sevilla desde un pueblo pequeño de Galicia con una beca que apenas cubría el alojamiento en una residencia estudiantil deteriorada y los libros de texto. Sus padres agricultores que luchaban contra las deudas y las malas cosechas habían hecho sacrificios enormes para que ella pudiera estudiar medicina. Cada euro que Lucía gastaba en comida era un euro menos para los materiales de estudio, para el transporte, para las 1000 necesidades que aparecían cada día. La primera vez que Tita le habló, Lucía casi se sobresalta. «Niña», le gritó desde su banquito, «¿no quieres una empanada? Están recién hechas». Lucía se detuvo confundida. Miró a Tita con esos ojos verdes que parecían demasiado grandes para su cara delgada. «No, no tengo dinero», murmuró con un acento gallego que se volvía más marcado cuando estaba nerviosa. «¿Y quién te pidió dinero?», respondió Tita con una sonrisa que iluminó toda su cara arrugada. «Ven acá, que las empanadas no se hacen para que se enfríen». Lucía dudó. En su pueblo, desconfiar de la amabilidad gratuita era una lección que se aprendía temprano. Pero había algo en la voz de Tita, en la forma en que sus manos pequeñas se movían entre las empanadas con la gracia de quien ha hecho el mismo gesto 1000 veces, que la tranquilizó. «De verdad no puedo pagar», insistió. «Ay, niña, pero qué terca eres», rió Tita. «¿Crees que soy ciega? Te veo pasar todos los días con esa cara de hambre. Los libros se leen mejor con el estómago lleno». Y sin esperar respuesta, Tita envolvió 2 empanadas en papel de estraza y se las extendió. El aroma que se escapaba del envoltorio hizo que el estómago de Lucía rugiera tan fuerte que ambas mujeres se echaron a reír. «Toma, niña, y no me vengas mañana con esa cara de funeral. La medicina es cosa seria, pero no tiene por qué robarte la sonrisa». Lucía tomó las empanadas con manos temblorosas, no tanto por el hambre, sino por la emoción inesperada de encontrar bondad donde menos la esperaba. «Gracias, señora», murmuró. «Tita, me llamo Tita, aunque mi nombre verdadero es Esperanza. Pero desde niña me dicen Tita y ya a estas alturas no voy a cambiar». «Yo soy Lucía», dijo la joven, y por primera vez en semanas sonrió de verdad. Desde ese día, la esquina de Tita se convirtió en parte de la rutina de Lucía. No todos los días podía parar, y no todos los días Tita insistía en regalarle comida, pero había nacido entre ellas algo parecido a una amistad intergeneracional que ninguna de las dos esperaba. Lucía llegaba a las 7:30 de la mañana exactamente, cuando Tita terminaba de organizar su puesto. Algunas veces intercambiaban solo un saludo y una sonrisa. Otras, Lucía se sentaba en el bordillo de la acera y compartía con Tita los 5 minutos de descanso que se permitía antes de entrar al hospital. «¿De dónde vienes, niña?», le preguntó Tita una mañana mientras preparaba una empanada especial rellena de atún y huevo duro. «De Galicia, de un pueblo que ni siquiera sale en los mapas», respondió Lucía aceptando el desayuno improvisado. «Mis padres tienen una granja pequeña, crían gallinas y cultivan patatas. ¿Y cómo es que una niña de pueblo se mete a estudiar medicina?». Lucía masticó despacio, saboreando no solo la empanada, sino también la oportunidad de hablar de su historia. En la residencia estudiantil donde vivía, compartía habitación con otras 3 chicas que venían de familias acomodadas de Madrid y Barcelona. Ellas hablaban de sus padres médicos, de las clínicas privadas donde harían sus prácticas, de los viajes de estudios que pagarían sus familias. Lucía había aprendido a guardar silencio sobre su origen. «Mi abuela materna murió de un infarto cuando yo tenía 12 años», comenzó Lucía con la voz suave. «Vivíamos en el mismo pueblo desde hacía generaciones, pero el médico más cercano estaba a 1 hora de camino. Cuando le dio el ataque no llegamos a tiempo. Mi madre siempre decía que si hubiera habido un doctor en el pueblo, la abuela habría vivido muchos años más». Tita asintió en silencio, removiendo distraídamente la masa de las empanadas. «Ese día decidí que iba a ser médica», continuó Lucía. «Mi madre se rió, no con maldad, sino porque le parecía imposible. Nosotros no conocíamos a nadie que hubiera ido a la universidad, pero yo empecé a estudiar como una loca. Saqué las mejores notas de todo el instituto. Conseguí una beca que me trajo hasta aquí. ¿Y tus padres están orgullosos? ¿Están confundidos?», confesó Lucía con una risa triste. «Orgullosos, sí, pero también asustados. No entienden bien qué hago aquí tan lejos de casa.
Mi madre llora cada vez que hablamos por teléfono. Dice que estudiar tanto me va a enfermar. Tita terminó de formar una empanada con movimientos precisos como si sus manos pensaran independientemente de su mente. Los padres siempre se asustan cuando los hijos vuelan más alto de lo que ellos volaron, dijo finalmente. Pero eso no significa que no te quieran. Significa que te quieren tanto que tienen miedo de perderte. Lucía sintió que algo se aflojaba en su pecho. En los meses que llevaba en Sevilla, había cargado con la culpa de haberse alejado de su familia, con la presión de justificar cada euro gastado, cada hora invertida en estudios, en lugar de ayudar en la granja. ¿Usted tiene hijos, Tita? La pregunta cayó como una piedra en agua tranquila. Tita dejó de mover las manos y miró hacia el hospital, donde las ventanas reflejaban el sol matutino como cientos de ojos brillantes. No, niña, nunca pude tener hijos. Mi marido y yo lo intentamos durante años, pero Dios quiso que fuera de otra manera. Él murió hace 15 años de cáncer de pulmón. Fumaba como un carretero el pobrecito. Lo siento mucho. No hay que sentir nada, la interrumpió Tita con una sonrisa. He tenido miles de hijos a lo largo de estos años. Cada estudiante que pasa por aquí, cada médico joven que comienza, cada enfermera que trabaja doble turno, todos han sido un poco mis hijos. Algunos se acuerdan de mí, otros no. Pero eso no importa. Lo que importa es que cuando necesitaron una empanada caliente y una palabra amable, estuve aquí. En ese momento, el busca de Lucía sonó con la urgencia que caracterizaba las mañanas de hospital. ¡Ay Dios, se me hace tarde!, exclamó levantándose de un salto. Gracias por el desayuno, Tita, y por escucharme. ¿Bebé qué? Los enfermos no esperan, rió Tita. Pero mañana quiero que me cuentes cómo te va en las prácticas. Lucía corrió hacia la entrada del hospital, pero antes de cruzar las puertas de cristal, se giró y le gritó a Tita: «Eres la mejor madre que nunca tuve». Tita sintió que el corazón se le hinchaba como masa con levadura. Se secó los ojos con el dorso de la mano y siguió preparando empanadas, tarareando una canción que no había cantado en años. No todos los días en la esquina de Tita eran de conversaciones dulces y empanadas compartidas. El Hospital San Javier era un mundo en constante movimiento, donde la vida y la muerte se alternaban con la naturalidad de las mareas, y Tita, desde su banquito privilegiado, era testigo de todas las emociones humanas en su estado más puro. Una mañana de diciembre, cuando el frío sevillano se colaba por las costuras de la ropa y hacía que las empanadas humearan más de lo normal, Lucía llegó con los ojos hinchados y las mejillas manchadas de lágrimas secas. «¿Qué te pasa, niña?», preguntó Tita inmediatamente, dejando de lado la empanada que estaba envolviendo. Lucía se dejó caer en el bordillo como si sus piernas no pudieran sostenerla un segundo más. «Anoche perdimos a un paciente», murmuró con voz quebrada. «¿Un niño de 8 años? Llegó por la tarde con apendicitis, pero cuando lo abrimos en el quirófano ya había perforado. Se complicó todo. Hicimos lo que pudimos, pero…». No pudo terminar la frase, se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar con la desesperación de quien se enfrenta por primera vez a la inevitabilidad de la muerte. Tita no dijo nada, simplemente se levantó de su banquito, se acercó a Lucía y la abrazó como abrazaría a una hija. El delantal de Tita olía a aceite, a masa, a todas las empanadas que había cocinado esa mañana, pero para Lucía era el aroma más consolador del mundo. «Los médicos no sois dioses, niña», le susurró Tita al oído. «Sois personas que han decidido luchar contra la muerte todos los días. Algunas veces ganáis, otras veces perdéis, pero lo importante es que estáis ahí luchando. No sirvió de nada que estudiara tanto, que me matara estudiando», sollozó Lucía. «No pude salvarlo». «¿Y crees que por no haber estado tú, el niño habría vivido?», preguntó Tita con suavidad. «Niña, tú hiciste todo lo que sabías hacer. Ese niño no murió porque tú no fueras buena doctora. Murió porque a veces la vida es así de injusta». Permanecieron abrazadas en silencio durante varios minutos. Los transeúntes pasaban de largo, algunos mirando con curiosidad, otros con indiferencia. Pero Tita no se movió hasta que sintió que el llanto de Lucía se calmaba. «Mi supervisor dice que me acostumbre», murmuró Lucía cuando se separaron. «Dice que en medicina hay que desarrollar una distancia emocional saludable. Y tiene razón», asintió Tita. «Pero también tiene que entender que esa distancia no se desarrolla en un día.
Se construye con años, con experiencia, con muchas noches sin dormir y muchas lágrimas como las que estás derramando ahora. Tita regresó a su banquito y comenzó a preparar una empanada especial. Le puso doble relleno de pollo, añadió un poco de queso que guardaba para ocasiones especiales y la condimentó con el cariño extra que reservaba para los días más difíciles. «Toma», le dijo a Lucía, entregándole la empanada envuelta en papel. «Está hecha con amor de abuela, que es el mejor medicamento que conozco para el alma herida». Lucía aceptó la empanada, pero no tenía hambre. Tenía el estómago cerrado por la tristeza. «No puedo comer, Tita. Se me atraganta todo». «No tienes que comerla ahora», respondió Tita. «Guárdatela para cuando tengas hambre otra vez. Pero te voy a contar un secreto, las empanadas que se comen cuando el corazón está triste saben diferente, saben a esperanza». Lucía sonrió por primera vez en 24 horas. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero real. «¿Cómo haces para ser siempre tan sabia, Tita?» «Ay, niña, no soy sabia, solo soy vieja», rió Tita. «Y la vejez, cuando se vive con amor, enseña muchas cosas. Te enseña que el dolor es temporal, que la tristeza es necesaria y que siempre después de la tormenta viene la calma». En ese momento llegó don Carlos para su desayuno matutino. Miró a Lucía con comprensión. Había visto esa expresión en cientos de rostros jóvenes a lo largo de los años. «Las primeras son las más duras», le dijo con amabilidad. «Después no se vuelve más fácil, pero sí se vuelve más llevadero». «¿Usted también es médico?», preguntó Lucía. «Enfermero jubilado», respondió don Carlos. «Trabajé 40 años en urgencias. Perdí la cuenta de cuántas veces lloré por pacientes que no pude salvar, pero también perdí la cuenta de cuántas veces celebré por pacientes que sí salieron adelante». Tita le entregó a don Carlos su empanada de cada día y añadió: «Ves, niña, todos hemos pasado por lo mismo. Todos hemos llorado, todos hemos dudado, todos hemos pensado en rendirnos, pero los que seguimos aquí es porque aprendimos que salvar una vida hace que valga la pena perder 100 batallas». Lucía se puso de pie, guardó la empanada en su mochila y abrazó nuevamente a Tita. «Gracias», le susurró. «No sé qué habría hecho sin ti». «Habría seguido adelante igual», respondió Tita. «Porque eres fuerte, niña, solo que a veces necesitamos que alguien nos lo recuerde». A medida que pasaban las semanas, la relación entre Tita y Lucía se profundizaba más allá de las empanadas compartidas y las conversaciones matutinas. Lucía había comenzado a contarle a Tita sobre sus estudios, sus compañeros, sus miedos y sus sueños, y Tita, que había pasado toda su vida escuchando pero pocas veces siendo escuchada, comenzó a abrirse sobre su propia historia. Una tarde de enero, cuando el sol se ponía temprano y la esquina de Tita se llenaba de sombras largas, Lucía llegó con una sonrisa diferente en el rostro. «Tita, tengo algo que contarte», dijo sentándose en el bordillo con más energía de la habitual. «¿Buenas noticias?», le preguntó Tita, quien había desarrollado la habilidad de leer el estado de ánimo de Lucía solo con mirar sus ojos. «Las mejores», exclamó Lucía. «¿Recuerdas que te conté sobre el examen de cardiología que tenía la semana pasada? Saqué la nota más alta de toda la promoción». Tita dejó caer la empanada que estaba preparando y aplaudió con las manos llenas de masa. «¡Ay, niña, qué orgullosa estoy!», gritó con tanta emoción que varios transeúntes se giraron a mirar. «Mi niña va a ser cardióloga». «Bueno, todavía falta mucho para eso», rió Lucía. «Pero mi supervisor dice que tengo manos de oro para la cirugía cardiovascular, y que si sigo así, me recomendará para una residencia especializada». Tita se secó los ojos con el delantal. No eran lágrimas de tristeza, sino de esa alegría pura que solo sienten las madres cuando ven a sus hijos triunfar. «¿Sabes qué?», dijo Tita de repente. «Esto hay que celebrarlo como se debe. ¿Tienes tiempo para que te haga unas empanadas especiales?» «Tita, no hace falta». «Claro que hace falta», la interrumpió. «Los triunfos hay que celebrarlos, especialmente los que cuestan sangre, sudor y lágrimas». Y dicho esto, Tita comenzó a preparar lo que llamaba sus empanadas de la felicidad. Llevaban un relleno especial de jamón ibérico, queso manchego y un toque de miel que había aprendido de su madre décadas atrás. Era una receta que reservaba para las ocasiones más especiales. Mientras cocinaba, Tita le contó a Lucía sobre
su propia juventud. Le habló de cómo había llegado a Sevilla desde un pueblo de Córdoba cuando tenía 18 años buscando trabajo como empleada doméstica. Le contó sobre su marido Miguel, que trabajaba en el puerto y que la hacía reír, hasta dolerle el estómago. Le habló de los sueños, que habían tenido una casa con jardín, hijos corriendo por el patio, nietos que vendrían los domingos a comer paella. ¿Y cómo terminaste vendiendo empanadas?, preguntó Lucía mientras saboreaba la creación especial de Tita. Cuando Miguel murió me quedé sin trabajo y sin casa, le explicó Tita con serenidad. Él se había encargado de todo y yo no sabía ni cómo pagar las facturas. La señora para la que trabajaba me echó porque decía que una viuda trae mala suerte. Me quedé en la calle con lo puesto. Dios mío, Tita, ¿y qué hiciste? Lo único que sabía hacer bien cocinar, sonrió Tita. Mi madre me había enseñado a hacer empanadas cuando era niña, así que agarré mis últimos ahorros, compré masa y relleno y me puse en esta esquina. Al principio vendía 3 o 4 al día, pero la gente empezó a darse cuenta de que mis empanadas tenían algo especial. ¿Qué tenían de especial? Cariño, niña, respondió Tita como si fuera obvio. Cada empanada la hacía pensando en la persona que se la iba a comer. Es para alguien que tiene hambre, le pongo más relleno. Es para alguien que está triste, le pongo una sonrisa extra en la masa. Es para alguien que está celebrando, le pongo toda mi alegría. Lucía terminó su empanada especial sintiendo que nunca había comido algo tan delicioso, no solo por el sabor, sino por la historia que llevaba dentro. Tita, ¿puedo preguntarte algo? Claro, niña. ¿Nunca te sientes sola? Tita miró hacia el hospital, donde las luces comenzaban a encenderse en las ventanas de la noche. Todos los días, confesó, pero he aprendido que la soledad y la tristeza son dos cosas diferentes. Puedes estar solo sin estar triste, y puedes estar acompañado pero sentirte muy solo. Yo estoy sola, sí, pero no estoy triste. Porque cada día conozco gente nueva, cada día puedo ayudar a alguien, cada día puedo hacer que el mundo sea un poquito mejor. Eres increíble, Tita. No, niña, solo soy una vieja que aprendió que la vida vale la pena cuando la compartes con otros. Esa noche, cuando Lucía regresó a su residencia, escribió una carta larga a sus padres. Les contó sobre Tita, sobre las empanadas, sobre la mujer que se había convertido en su familia elegida en Sevilla. Les explicó por primera vez por qué había elegido medicina, no solo como profesión, sino como forma de vida, y por primera vez en meses terminó la carta diciendo que era feliz. Al día siguiente llevó la carta para mostrársela a Tita antes de enviarla. ¿Quieres que te la lea?, preguntó. Me encantaría, niña. Y allí en la esquina del hospital, con el ruido del tráfico de fondo y el aroma de las empanadas flotando en el aire, Lucía le leyó a Tita las palabras más hermosas que jamás había escrito sobre el amor, la familia y la vocación. Cuando terminó, Tita tenía los ojos llenos de lágrimas. Gracias, niña, murmuró. Gracias por incluirme en tu historia. El tiempo en la esquina de Tita tenía una cualidad extraña. Los días pasaban lentos, llenos de pequeños momentos preciosos. Pero las semanas y los meses volaban como pájaros asustados. Sin darse cuenta, Lucía ya llevaba 8 meses compartiendo desayunos, conversaciones y vida con la mujer que se había convertido en su confidente más querida. Durante esos meses, Tita había sido testigo de la transformación de Lucía. La chica, tímida y asustada que llegó de Galicia, se había convertido en una estudiante segura de sí misma, con una vocación clara y una fortaleza que crecía cada día. Sus notas seguían siendo excelentes, pero más importante aún, había desarrollado esa mezcla perfecta de compasión y profesionalismo que caracteriza a los grandes médicos. Ya no pareces la niña flaca que llegó aquí hace meses, comentó Tita una mañana de septiembre, mientras le preparaba su empanada de cada día. Es que ahora como mejor, rió Lucía. Tengo una señora maravillosa que me alimenta el cuerpo y el alma todos los días. Era cierto que Lucía había ganado peso. Sus mejillas ya no estaban hundidas, sus ojos brillaban con más luz y había una seguridad en sus movimientos que antes no tenía. Pero los cambios más importantes eran los que no se veían: la confianza en sí misma, la certeza de que había elegido el camino correcto, la fortaleza para enfrentar los días difíciles del hospital. ¿Sabes qué me da más orgullo de ti?, le preguntó Tita, mientras veía cómo Lucía desenvolvía su empanada con el cuidado de quien sabe que está recibiendo un regalo. ¿Qué?
Que nunca has perdido la bondad. He visto a muchos estudiantes pasar por aquí. Algunos llegan buenos y se vuelven duros. Otros llegan duros y siguen duros. Pero tú has conseguido algo muy difícil: ser fuerte sin dejar de ser buena. Lucía sintió que el corazón se le llenaba de calor. Los elogios de sus profesores la enorgullecían, pero las palabras de Tita la llenaban de una satisfacción diferente, más profunda. Lo aprendí de ti, dijo simplemente. No, niña, eso ya lo traías dentro. Yo solo te ayudé a que no se te olvidara. Esas conversaciones matutinas se habían convertido en el momento favorito del día para ambas. Tita había encontrado en Lucía a la hija que nunca pudo tener, y Lucía había encontrado en Tita a la abuela sabia que siempre había necesitado. Era una relación que se había tejido con hilos de empanadas, palabras cariñosas y silencios cómplices, pero como todas las cosas hermosas de la vida tenía fecha de caducidad. Una mañana de octubre, Lucía llegó a la esquina con una expresión que Tita no había visto antes. No era tristeza ni alegría, sino algo parecido a la nostalgia anticipada. ¿Qué pasa, niña? Tienes una cara muy rara, dijo Tita dejando de lado la empanada que estaba preparando. Lucía se sentó en el bordillo, pero esta vez no con la naturalidad de siempre. Sus movimientos eran lentos, como si estuviera posponiendo algo inevitable. Tita, tengo que decirte algo, comenzó jugando nerviosamente con las correas de su mochila. Mi rotación aquí termina la próxima semana. Las palabras cayeron entre ellas como cristales rompiéndose. Tita sintió que algo se encogía en su pecho, pero mantuvo la sonrisa. Ya sabía que este día iba a llegar, dijo con una serenidad que no sentía. ¿A dónde te vas? Me han asignado a Barcelona al Hospital Clínic. Es una oportunidad increíble. Van a especializarme en cardiología pediátrica, le explicó Lucía con una mezcla de emoción y tristeza en la voz. Es lo que siempre he soñado, pero vas a extrañar las empanadas de la vieja Tita. Y terminó Tita con una risa que sonaba un poco forzada. No solo las empanadas, murmuró Lucía. Te voy a extrañar a ti. Eres la mejor cosa que me ha pasado en Sevilla. Tita se levantó de su banquito y abrazó a Lucía como había hecho tantas veces en esos meses. Pero esta vez el abrazo tenía el sabor agridulce de las despedidas. Estoy muy orgullosa de ti, niña, le susurró al oído. Vas a ser una doctora maravillosa y vas a salvar muchas vidas. ¿Me escribirás? Preguntó Lucía con voz de niña pequeña. Ay, niña, yo apenas sé escribir mi nombre. Rió Tita. Pero tú me puedes escribir, si quieres. Don Carlos me puede leer las cartas. Te voy a escribir todas las semanas, prometió Lucía. Y cuando sea doctora de verdad voy a volver a visitarte. Claro que sí, asintió Tita, aunque en su corazón sabía que las promesas de los jóvenes a veces se las lleva el viento. La última semana de Lucía en Sevilla pasó volando. Tenía que completar sus informes, despedirse de sus supervisores, recoger sus cosas de la residencia y prepararse para el traslado a Barcelona. Pero cada mañana, sin falta, pasaba por la esquina de Tita para su ritual de despedida silenciosa. El viernes, su último día, llegó más temprano de lo normal. Tita la estaba esperando con una empanada especial, la más elaborada que había hecho en años. Llevaba todos los ingredientes favoritos de Lucía: jamón ibérico, queso manchego, un toque de miel, y estaba decorada con una pequeña forma de corazón hecha con masa. Es preciosa, Tita, murmuró Lucía al ver la empanada. Es demasiado bonita para comérmela. Las cosas bonitas están hechas para disfrutarse, no para guardarse, respondió Tita. Además tengo algo más para ti, y de debajo de su banquito Tita sacó una caja pequeña envuelta en papel de periódico. Dentro había un conjunto de pequeños moldes para empanadas viejos y desgastados por el uso. Estos moldes me los regaló mi madre cuando me casé, le explicó Tita. Los he usado durante más de 50 años. Quiero que te los lleves. Tita, no puedo aceptar algo tan valioso. Claro que puedes, la interrumpió. Una buena doctora necesita alimentar bien a su alma para poder cuidar a otros, y no hay mejor medicina para el alma que una empanada hecha con amor. Lucía tomó la caja con manos temblorosas. Sabía que estaba recibiendo mucho más que unos moldes viejos, estaba recibiendo una parte de la historia de Tita, una herencia de amor y generosidad. Te prometo que voy a aprender a hacer empanadas como las tuyas, dijo con lágrimas en los ojos. No como las mías,
corrigió Tita. Mejores, porque las vas a hacer con todo lo que has aprendido aquí más, todo lo que vas a aprender allá. Se quedaron sentadas en silencio durante unos minutos viendo pasar a la gente que comenzaba su día normal. Para ellas, sin embargo, no era un día normal. Era el final de una era, el cierre de un capítulo hermoso que ambas sabían que recordarían para siempre. Tita, ¿puedo pedirte un favor?, le preguntó Lucía finalmente. Lo que quieras, niña. Puedes prometerme que vas a cuidarte, que vas a ir al médico si te sientes mal, que vas a descansar cuando estés cansada, que no vas a trabajar tanto. Tita sonrió con ternura. Incluso en su despedida, Lucía estaba preocupándose por otros. Te prometo que voy a cuidarme, dijo, aunque en el fondo sabía que a su edad las promesas sobre la salud eran impredecibles. Pero tú también tienes que prometerme algo. ¿Qué? Prométeme que vas a ser feliz, que vas a disfrutar de tu carrera, que vas a enamorarte, que vas a reírte mucho. Prométeme que vas a vivir una vida que valga la pena. Te lo prometo, susurró Lucía. El autobús que la llevaría al aeropuerto pasó por la calle recordándole que era hora de irse. Se levantó lentamente, guardó la caja de moldes en su mochila y abrazó a Tita por última vez. Gracias por todo, mamá. Tita, le dijo al oído, usando por primera vez el apodo cariñoso que había estado pensando durante semanas. Ve con Dios, hija mía, respondió Tita sintiendo que el corazón se le partía y se reparaba al mismo tiempo. Lucía se alejó caminando hacia la parada del autobús, pero antes de doblar la esquina se giró y gritó: «Te quiero, Tita, y yo a ti, niña, más de lo que las palabras pueden decir», y así con un grito de amor que resonó por toda la calle terminó una de las amistades más hermosas que habían florecido jamás en esa esquina del Hospital San Javier. Los primeros días después de la partida de Lucía fueron extrañamente silenciosos para Tita. Se había acostumbrado tanto a esa conversación matutina, a esa sonrisa que iluminaba el comienzo de cada jornada, que su ausencia se sentía como un eco hueco en el pecho. Don Carlos, que había sido testigo de la amistad entre las dos mujeres, intentaba llenar el vacío con conversaciones más largas durante su desayuno. ¿Ya tienes noticias de la niña?, le preguntó una mañana 3 semanas después de la partida de Lucía. «Todavía es muy pronto», respondió Tita, removiendo distraídamente la masa. «Barcelona está lejos y seguro que está muy ocupada adaptándose». Pero en el fondo Tita comenzaba a sentir esa punzada familiar de la espera que se vuelve ansiedad. Había vivido tantas despedidas a lo largo de los años que conocía bien el patrón: las promesas sinceras al principio, los buenos propósitos y luego lentamente el olvido que traía la distancia y las nuevas ocupaciones. Intentaba no pensar demasiado en ello. Se concentraba en sus empanadas, en los nuevos estudiantes que llegaban cada semestre, en las pequeñas rutinas que habían mantenido su vida en equilibrio durante décadas. Pero había momentos, especialmente en las mañanas tempranas, cuando preparaba su puesto, en que la ausencia de Lucía se sentía como un frío que ninguna empanada caliente podía aliviar. Un mes después, don Carlos llegó con una sonrisa diferente en el rostro. «Tita, tengo algo para ti», dijo sacando un sobre del bolsillo de su uniforme. «Me lo dio la chica de la oficina de correos. Dice que es de Barcelona». Tita sintió que el corazón le daba un vuelco. Tomó el sobre con manos temblorosas y vio la letra cuidadosa de Lucía en el remitente. «¿Me la puedes leer, hijo?», le pidió a don Carlos. «Mis ojos ya no son lo que eran». Don Carlos abrió el sobre con cuidado y desplegó 3 páginas, escritas a mano con la letra clara y redonda de Lucía. «Querida mamá Tita», comenzó a leer don Carlos, y ya desde las primeras palabras el rostro de Tita se iluminó como si hubiera salido el sol. La carta estaba llena de noticias sobre Barcelona, sobre el hospital donde hacía sus prácticas, sobre los compañeros nuevos que había conocido. Pero lo que más emocionó a Tita fueron los párrafos donde Lucía hablaba de ella. «No pasa un día sin que piense en ti», había escrito Lucía. «Ayer atendí a una señora mayor que me recordó a ti y no pude evitar preguntarle si tenía hambre. Le compré un sándwich de la cafetería del hospital y se me llenaron los ojos de lágrimas cuando me agradeció. Me di cuenta de que me habías enseñado algo que ningún libro de medicina puede enseñar, que curar no es solo aplicar conocimientos técnicos, sino también alimentar el alma de las personas». Tita se secó los ojos con el delantal mientras don Carlos continuaba leyendo. «He intentado hacer empanadas con los moldes que me regalaste», continuaba la carta, «pero todavía no me salen como las tuyas.
Creo que me falta el ingrediente secreto. He probado con más sal, con más especias, con diferentes tipos de masa, pero nada funciona, hasta que me di cuenta de que el ingrediente secreto no es algo que se pueda comprar en el mercado. Es el amor que tú pones en cada empanada, el cariño con que las preparas para cada persona. Voy a seguir practicando hasta que pueda hacer empanadas que sepan a tu corazón. ¡Ay, esta niña!, murmuró Tita riendo entre lágrimas, siempre tan dramática. La carta terminaba con una promesa: te escribiré cada mes sin falta, y cuando termine mi residencia voy a volver a Sevilla para comer contigo la mejor empanada del mundo. Te quiero mucho, mamá Tita. Nunca voy a olvidar todo lo que hiciste por mí. Cuando don Carlos terminó de leer, Tita estaba llorando abiertamente, pero eran lágrimas de alegría pura. ¿Sabes qué, don Carlos?, dijo finalmente. Creo que voy a pedirle a mi vecina que me ayude a escribir una respuesta. Esta niña se merece saber lo orgullosa que estoy de ella. Y así comenzó una correspondencia que duraría años, llena de noticias, consejos, recetas de empanadas y sobre todo amor incondicional entre una mujer mayor que había encontrado en una estudiante a la hija de su corazón y una joven doctora que había encontrado en una vendedora de empanadas a la sabiduría que ninguna universidad puede enseñar. 3 años habían transcurrido desde que Lucía se marchó a Barcelona. 3 años de cartas mensuales que don Carlos leía religiosamente a Tita, 3 años de noticias sobre los avances de Lucía en su carrera, sus primeros éxitos como residente, sus primeras cirugías importantes, sus primeros reconocimientos. Tita había envejecido visiblemente durante ese tiempo. Su paso se había vuelto más lento, sus manos temblaban ligeramente al preparar las empanadas y algunas mañanas le costaba más trabajo levantarse del banquito, pero su sonrisa seguía siendo la misma y su corazón seguía tan grande como siempre. La esquina del Hospital San Javier había visto pasar cientos de estudiantes nuevos, médicos, residentes, enfermeras que comenzaban sus carreras. Algunos se detenían a comprar empanadas, otros saludaban cordialmente, pero ninguno había logrado ocupar el lugar especial que Lucía tenía en el corazón de Tita. Una mañana de primavera, mientras Tita preparaba su puesto con los movimientos automáticos de décadas de práctica, sintió un dolor extraño en el pecho. No era la primera vez que le pasaba, llevaba varias semanas sintiendo esas punzadas que llegaban y se iban como mareas caprichosas. Debe ser el estrés, se dijo a sí misma como había hecho las veces anteriores. Pero esa mañana el dolor fue diferente, más intenso, más persistente. Sintió como si una banda de hierro le estuviera apretando el pecho, como si el aire no pudiera llegar hasta sus pulmones. Se aferró al borde de su mesa de empanadas, intentando recuperar el aliento. «Tita, ¿estás bien?». La voz de don Carlos llegó desde muy lejos, aunque él estaba justo a su lado. «Sí», murmuró ella, pero sus piernas comenzaron a temblar. «Solo necesito sentarme un momento». No alcanzó a llegar a su banquito. El dolor se intensificó como una ola gigante, el mundo comenzó a girar y Tita se desplomó en la acera inconsciente rodeada de empanadas que se esparcieron por el suelo como pétalos dorados. Don Carlos gritó pidiendo ayuda mientras se arrodillaba junto a ella. En segundos, varios médicos y enfermeras que entraban al hospital corrieron hacia ellos. Una camilla apareció de la nada, manos expertas la levantaron con cuidado y Tita desapareció por las puertas del hospital que había visto desde su esquina durante más de 20 años, pero por las que nunca había pasado como paciente. Tita despertó rodeada de luces blancas y sonidos extraños. Tardó varios segundos en entender dónde estaba, en una cama de hospital conectada a cables y monitores que emitían pitidos regulares. La habitación olía a desinfectante y a esa limpieza fría que caracterizaba a los lugares donde la vida y la muerte se encuentran cada día. «¿Cómo se siente, señora?». La voz pertenecía a una doctora joven de unos 30 años, con bata blanca y una sonrisa profesional pero amable. «Confundida», respondió Tita con voz ronca. «¿Qué me pasó?». «Ha tenido un infarto al miocardio», le explicó la doctora con el tono calmado que usan los médicos para comunicar noticias serias. «Un ataque al corazón». La trajeron justo a tiempo. Tita procesó la información lentamente. Un infarto, esa palabra que había escuchado tantas veces en las conversaciones de los médicos que pasaban por su esquina, pero que nunca había imaginado aplicada a ella misma. «¿Voy a morirme?», preguntó con la simplicidad directa de quien ha vivido lo suficiente para no temer a las respuestas difíciles. «No si podemos evitarlo»,
respondió la doctora. Pero necesita una cirugía. Su corazón está muy dañado y necesitamos hacer un bypass. Es una operación complicada, especialmente a su edad. A mi edad, interrumpió Tita con una sonrisa débil. Doctora, a mi edad todo es complicado. Levantarme por las mañanas es complicado, pero sigo haciéndolo. La doctora sonrió esta vez con más calor. Tiene razón. ¿Hay alguien a quien podamos llamar? Y familia. Tita sintió una punzada que no tenía nada que ver con su corazón enfermo. No tenía familia que llamar, no tenía números de emergencia que dar, no tenía nadie que viniera corriendo a sostenerle la mano antes de la cirugía. ¿No hay nadie?, murmuró. Bueno, está don Carlos, el guardia de seguridad. Él puede saber si no salgo bien de la operación. La doctora apuntó algo en su expediente, pero Tita pudo ver en sus ojos esa mezcla de compasión y tristeza que aparece cuando los médicos se enfrentan a la soledad de sus pacientes. La operación será mañana por la mañana, le explicó la doctora. Vamos a hacer todo lo posible para que salga bien. Cuando la doctora se fue, Tita se quedó sola con el sonido de los monitores y el peso de sus propios pensamientos. Por primera vez en muchos años sintió miedo, no tanto a morir, sino a morir sola, sin nadie que llorara su partida, sin nadie que recordara las empanadas hechas con amor, sin nadie que supiera que su vida había significado algo. Cerró los ojos e intentó imaginar que Lucía estaba allí, sosteniéndole la mano, contándole sobre sus días en Barcelona, prometiéndole que todo iba a salir bien, pero cuando los abrió seguía estando sola en esa habitación blanca y fría. Esa noche Tita no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía caras, todos los estudiantes que habían pasado por su esquina, todos los médicos a los que había alimentado, todas las vidas que habían tocado la suya de alguna manera pequeña pero significativa. Se preguntó si alguno de ellos la recordaría, si su ausencia dejaría algún vacío en el mundo o si simplemente aparecería otra vendedora de empanadas para ocupar su lugar. Mientras las horas pasaban lentamente, Tita hizo algo que no había hecho en años. Rezó. No pidió milagros, no pidió que la salvaran, solo pidió que si tenía que irse alguien recordara que había intentado hacer el bien, que había alimentado a otros con amor, que su vida había valido la pena. En algún momento, antes del amanecer, finalmente se quedó dormida, arrullada por el sonido constante de los monitores que vigilaban cada latido de su corazón cansado. La mañana de la cirugía llegó con esa luz gris y fría que caracteriza a los días importantes. Tita despertó antes del amanecer con la sensación extraña de quien sabe que el día que comienza podría ser el último. Las enfermeras la prepararon para la operación con eficiencia profesional pero amable, explicándole cada paso del proceso con esa paciencia especial que reservan para los pacientes mayores. ¿Lista, señora Esperanza?, le preguntó una de las enfermeras mientras la trasladaban en camilla hacia el quirófano. ¿Tan lista como se puede estar para algo así?, respondió Tita con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. El pasillo hacia el quirófano era largo y blanco, lleno de luces fluorescentes que creaban un túnel brillante. Tita cerró los ojos y se concentró en respirar, en mantener la calma, en no pensar en todo lo que podía salir mal. Fue entonces cuando escuchó una voz que le heló la sangre de emoción. Esperen un momento. Tita abrió los ojos y vio una figura corriendo por el pasillo hacia ellos. Una mujer joven de cabello castaño, recogido en una cola de caballo, con bata blanca y fonendoscopio al cuello. Parecía familiar, pero Tita no podía estar segura. «Tita», gritó la mujer al llegar junto a la camilla. «Dios mío, Tita», y entonces Tita la reconoció. Era Lucía, su niña Lucía, pero transformada. Ya no era la estudiante delgada y tímida que recordaba. Era una mujer segura de sí misma, con la postura erguida de quien ha encontrado su lugar en el mundo, con ojos que brillaban de conocimiento y experiencia. «Lucía», murmuró Tita pensando que estaba alucinando. «¿De verdad eres tú?» «Sí, mamá, Tita, soy yo», dijo Lucía tomando la mano de Tita entre las suyas. «Llegué anoche. Me llamó don Carlos cuando se enteró de que estabas aquí. Pero tú estás en Barcelona. Pedí un traslado urgente», le explicó Lucía rápidamente. «Cuando supe que necesitabas una cirugía cardíaca moví cielo y tierra para venir. Soy cardióloga ahora, Tita, cardióloga certificada, y voy a ser yo quien opere tu corazón». Tita sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas. No podía creer lo que estaba escuchando. La niña flaca que
Había alimentado con empanadas durante meses, se había convertido en la doctora que ahora tenía el poder de salvarle la vida. ¿Tú me vas a operar?, preguntó con voz temblorosa. Sí, respondió Lucía con una seguridad que contrastaba completamente con la chica insegura que Tita recordaba. Y te voy a salvar como tú me salvaste a mí. Pero niña, yo nunca te salvé. Claro que sí, la interrumpió Lucía. Me salvaste del hambre, de la soledad, de la desesperanza. Me enseñaste que se puede ser fuerte y bondadosa al mismo tiempo. Me mostraste que la medicina no es solo curar cuerpos, sino también alimentar almas. Todo lo que soy como doctora te lo debo a ti. Las enfermeras esperaban pacientemente mientras Lucía hablaba con Tita. Habían visto muchas reuniones emotivas en esos pasillos, pero había algo especial en la conexión entre estas dos mujeres que las conmovía. Pero estoy muy vieja, niña, murmuró Tita. Mi corazón está muy cansado. Tu corazón es lo más fuerte que conozco, respondió Lucía con determinación. Has alimentado a miles de personas durante décadas. Has dado amor sin pedir nada a cambio. Has criado una generación entera de médicos y enfermeras con tus empanadas y tu cariño. Un corazón así no se rinde fácilmente. Lucía se inclinó y besó la frente de Tita con la ternura de una hija verdadera. ¿Usted me dio de comer cuando nadie más lo hizo?, le susurró al oído. Ahora me toca a mí salvarle la vida. Y con esas palabras que resonaron en el corazón de Tita como una promesa sagrada, la camilla continuó su camino hacia el quirófano, pero ya no hacia lo desconocido. Ahora iba hacia las manos expertas de alguien que la amaba, a alguien que había regresado para cerrar el círculo de amor que había comenzado años atrás en una esquina cualquiera de Sevilla. El quirófano del Hospital San Javier era un templo de precisión y tecnología. Las luces brillantes creaban un ambiente casi sobrenatural, donde cada instrumento relucía con la promesa de vida renovada. Lucía se preparó para la cirugía con la meticulosidad que había perfeccionado durante años de residencia, pero sus manos temblaron ligeramente cuando se puso los guantes quirúrgicos. ¿Estás bien, doctora Martínez?, le preguntó el anestesiólogo notando su nerviosismo. Es personal, respondió Lucía simplemente. Esta paciente es muy especial para mí. El equipo quirúrgico que rodeaba a Lucía estaba compuesto por los mejores especialistas del hospital. Cuando se enteraron de que la famosa Dra. Martínez, la cardióloga más joven en conseguir una beca de investigación en Harvard, había regresado urgentemente para operar a una vendedora de empanadas, algunos se mostraron sorprendidos. Pero la determinación de Lucía y la historia que comenzó a circular sobre su relación con Tita habían convertido esta operación en algo más que un procedimiento médico. Era una historia de amor y gratitud que había conmovido a todo el personal. Paciente estable, presión arterial controlada, reportó una enfermera mientras monitoreaba los signos vitales de Tita. Lucía respiró profundamente y se acercó a la mesa de operaciones donde yacía Tita inconsciente bajo los efectos de la anestesia. Por un momento vio en ese rostro tranquilo no a una paciente más, sino a la mujer que había sido su salvación cuando más lo necesitaba. Vamos a comenzar, anunció Lucía, y su voz había recuperado toda la seguridad profesional que la caracterizaba. La cirugía duró 4 horas. 4 horas durante las cuales Lucía trabajó con la precisión de un relojero y la pasión de alguien que está luchando por salvar a su madre. Cada sutura, cada bypass, cada movimiento de sus manos estaba guiado no solo por años de entrenamiento médico, sino por el amor incondicional que sentía por la mujer que le había enseñado que alimentar a otros era la forma más pura de medicina. ¿El corazón está respondiendo bien?, reportó el perfusionista que manejaba la máquina que mantenía la circulación sanguínea durante la operación. Presión estable, ritmo cardíaco regular, añadió el anestesiólogo. Pero Lucía ya lo sabía, podía sentirlo en sus manos, en la forma en que el corazón de Tita parecía fortalecerse con cada reparación que hacía. Era como si ese órgano cansado hubiera estado esperando justamente estas manos, las manos de la niña que había alimentado, para encontrar nuevamente la fuerza de vivir. Mientras trabajaba, Lucía recordaba todas las mañanas compartidas en la esquina del hospital. Recordaba el sabor de las empanadas hechas con amor, las conversaciones que habían moldeado su forma de ver la medicina, las lecciones de vida que ningún libro de texto podía enseñar. Último bypass completado,
anunció finalmente. Vamos a cerrar. El proceso de cerrar el pecho fue tan meticuloso como el de abrirlo. Cada capa de tejido fue suturada con el cuidado de quien está cerrando no solo una herida quirúrgica, sino completando un acto de amor que había comenzado años atrás. Cirugía completada exitosamente, dijo Lucía finalmente quitándose los guantes. La paciente está estable. El equipo quirúrgico aplaudió espontáneamente. No era algo que sucediera a menudo, pero había algo en esa operación que había tocado a todos los presentes. Habían sido testigos de algo más grande que la medicina, habían visto el amor en acción. Mientras trasladaban a Tita a la unidad de cuidados intensivos, Lucía se quedó un momento en el quirófano vacío procesando lo que acababa de suceder. Había operado cientos de corazones durante su carrera, pero nunca había sentido una responsabilidad tan profunda, tan personal. Se quitó la bata quirúrgica y se dirigió a la sala de espera donde don Carlos había estado aguardando durante horas junto con varios empleados del hospital que conocían a Tita. ¿Cómo está?, preguntó don Carlos inmediatamente. La operación fue un éxito, anunció Lucía con una sonrisa que iluminó toda la sala. Su corazón está fuerte, va a vivir. Y por primera vez en años Lucía se permitió llorar de alegría frente a otros porque había logrado devolverle a Tita todo el amor que había recibido de ella. Tita despertó lentamente como quien emerge de un sueño muy profundo. Lo primero que sintió fue una sensación extraña en el pecho, como si algo hubiera cambiado fundamentalmente en el centro de su ser. Lo segundo que notó fue una mano suave, que sostenía la suya. «Hola, mamá Tita», dijo una voz familiar y querida. Tita abrió los ojos completamente y vio a Lucía sentada junto a su cama vestida con bata blanca pero con una sonrisa que era pura ternura filial. «Niña», murmuró Tita con voz ronca, «¿de verdad estás aquí o estoy soñando?» «Estoy aquí», respondió Lucía apretando suavemente su mano. «Y tú también estás aquí. La operación fue perfecta. Tu corazón está como nuevo». Tita intentó incorporarse, pero Lucía la detuvo con gentileza. «Tranquila, necesitas descansar. Has pasado por una cirugía mayor». «¿Tú me operaste?», preguntó Tita como si todavía no pudiera creer completamente lo que había sucedido. «Sí, te operé yo misma, con estas manos que tú alimentaste durante meses», dijo Lucía levantando sus manos y mostrándoselas a Tita. «Estas manos que aprendieron a sanar gracias a tu ejemplo de cómo alimentar con amor». Tita sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. No eran lágrimas de dolor, sino de una emoción tan intensa que no tenía palabras para describirla. «No puedo creerlo», susurró. «La niña flaca que no tenía ni para comer se convirtió en la doctora que me salvó la vida». «No solo me convertí en doctora», lo corrigió Lucía. «Me convertí en la doctora que soy gracias a ti. Todo lo que hago, cada vida que salvo, cada corazón que reparo, lleva un pedacito de lo que aprendí en tu esquina». Durante los días siguientes, mientras Tita se recuperaba en el hospital, su habitación se convirtió en un lugar de peregrinaje. Don Carlos venía cada día con noticias de la esquina. Las enfermeras que la habían cuidado durante la operación pasaban a saludarla entre turnos, pero la más sorprendente de todas las visitas fue la del director del hospital. «Señora Esperanza», le dijo el Dr. Mendoza cuando entró a su habitación, quería conocerla personalmente. «Ladra Martínez nos ha contado su historia y francamente estoy impresionado». «¿Impresionado por qué, doctor?», preguntó Tita confundida. «Yo solo vendía empanadas». «Usted no solo vendía empanadas», respondió el director con solemnidad. «Usted alimentó y formó a una generación entera de médicos». «Ladra Martínez no es la única que nos ha hablado de usted. Hemos estado preguntando y resulta que docenas de nuestros mejores profesionales pasaron por su esquina durante sus años de formación. Todos la recuerdan, todos hablan de su bondad, de cómo los ayudó cuando más lo necesitaban». Tita escuchaba con asombro, sin terminar de entender por qué su simple gesto de regalar empanadas tenía tanta importancia para otras personas. «Por eso», continuó el director, «el hospital ha decidido honrarla. Vamos a crear una beca de estudios en su nombre, la Beca Esperanza Morales, para estudiantes de medicina de escasos recursos. Y queremos ofrecerle algo más». El director hizo una pausa dramática. «Queremos que se quede con nosotros, no como paciente, sino como parte de la familia del hospital. Tenemos un pequeño apartamento para personal jubilado aquí mismo en el
Edificio anexo. Podría vivir aquí con atención médica garantizada y si quiere podría seguir haciendo lo que mejor sabe hacer, cuidar y alimentar a otros. Tita no podía hablar. Se tapó la boca con las manos, abrumada por la generosidad inesperada. No es caridad, aclaró rápidamente el director. Es reconocimiento. Usted ha sido parte de este hospital durante 20 años, aunque nunca haya estado oficialmente en la nómina. Es hora de que la tratemos como lo que realmente es, una parte esencial de lo que somos. 6 meses después de la operación, Tita estaba sentada en el jardín del Hospital San Javier en una silla cómoda bajo la sombra de un olivo centenario. Su nueva casa, un apartamento pequeño pero acogedor en el edificio anexo del hospital, tenía vista a este mismo jardín donde ahora pasaba las tardes leyendo cartas y recibiendo visitas. Su esquina tradicional había sido ocupada por una placa conmemorativa que decía: en honor a Esperanza Tita Morales, quien alimentó cuerpos y almas en este lugar durante 20 años. Pero Tita no echaba de menos su banquito viejo. Ahora tenía algo mejor: una cocina en el comedor del personal del hospital, donde 2 veces por semana preparaba empanadas para los estudiantes de medicina, especialmente para aquellos que, como Lucía, años atrás, llegaban con más sueños que dinero. Lucía había conseguido una plaza permanente en el Hospital San Javier como jefa del departamento de cardiología. Oficialmente había regresado porque la oferta profesional era excelente, pero todos sabían que la verdadera razón era estar cerca de Tita, la mujer que consideraba su verdadera madre. ¿Cómo está mi paciente favorita?, preguntó Lucía esa tarde llegando al jardín después de terminar su turno. Tu paciente favorita está perfectamente bien gracias a las manos de oro de su hija doctora, respondió Tita con una sonrisa que ya no tenía nada de las arrugas de preocupación que la habían acompañado durante años. Se sentaron juntas en el jardín como habían hecho tantas veces en la esquina del hospital, pero ahora con la tranquilidad de quien sabe que el tiempo ya no las va a separar. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de vivir aquí?, le preguntó Tita a Lucía. ¿Qué? Que puedo ver todos los días cómo la semilla que planté contigo se ha convertido en un árbol grande que da sombra a otros. Cada estudiante que ayudas, cada corazón que sanas, cada joven médico al que orientas. Todo eso nació de las empanadas que compartimos hace años. Lucía tomó la mano de Tita, entre las suyas esas mismas manos que habían salvado su vida meses atrás. ¿Sabes qué he aprendido en todos estos años, Tita? Que la medicina más poderosa no viene en pastillas ni en inyecciones. Viene en gestos de amor, en platos de comida compartidos, en palabras amables dichas en el momento justo. Tú me enseñaste que ser médico no es solo curar enfermedades, sino alimentar esperanzas. Y tú me enseñaste que los actos de amor nunca mueren, respondió Tita. Siempre regresan multiplicados cuando menos te lo esperas. Esa noche, cuando Tita se acostó en su cama nueva en su casa nueva, rodeada del cariño de una familia que había elegido y que la había elegido a ella, pensó en el extraño giro que había dado su vida. Había comenzado como una vendedora de empanadas solitaria y se había convertido en la matriarca de una familia médica que se extendía por todo el hospital. Al día siguiente era domingo y, como cada domingo, Lucía vendría a desayunar con ella. Harían empanadas juntas en la cocina, contarían historias de la semana y planificarían nuevas formas de ayudar a los estudiantes que llegaban cada semestre con hambre de conocimiento y de comida. Mientras se quedaba dormida, Tita sonrió pensando que había tardado 70 años en entender una verdad simple pero profunda: que el amor que se da sin esperar nada a cambio siempre regresa tarde o temprano, transformado en bendiciones que uno nunca imaginó posibles. La vida le había enseñado que los finales felices no siempre llegan cuando uno los espera, pero cuando llegan valen la pena toda la espera del mundo. Y en el Hospital San Javier, donde cada día nacían y se salvaban vidas, la historia de Tita y Lucía se había convertido en leyenda, la leyenda de cómo una empanada hecha con amor puede cambiar el destino de 2 personas y a través de ellas el destino de miles más. Porque las mejores historias de amor no son siempre las de parejas románticas. A veces son las de una mujer mayor que decide alimentar a una estudiante hambrienta y de una estudiante que decide regresar años después para salvar el corazón de quien le salvó el alma. En el fondo, todas las historias hermosas son sobre lo mismo: sobre dar y recibir, sobre plantar y cosechar, sobre alimentar a otros y ser alimentado por la vida de maneras que nunca imaginamos posibles.